Mi nombre es Nelva Mora y vamos a trabajar hoy la estructura de la investigación-acción participante transformadora. Esto en el marco de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Quiero decirles lo siguiente: nosotros vamos a trabajar con una estructura que la universidad nos dio. Sin embargo, cuando se trabaja con investigación-acción participativa, realmente no hay una estructura rígida. Entonces eso sí quiero que lo aclaremos, porque el título queda así, queda estructura, y es como que si fuera única, y no. Quiero que se aclare que es un título que coloqué, pero que no es la estructura rígida, sino que esta es una estructura que yo voy a presentar y que la universidad nos está enviando, ¿ok? Bueno, les decía, ¿verdad?, que les voy a ir presentando la estructura o parte de la estructura, con un poco de adaptación que se le hizo, que nos envió la universidad. Entonces esta sería la estructura que ustedes van a hacer su relato pedagógico o su trabajo de especial de grado o su trabajo de investigación. ¿Qué debe tener esa estructura? Aquí no me voy a parar mucho. Debe tener una portada, una dedicatoria, que eso es opcional, la dedicatoria, el índice general, la lista de cuadros también es opcional, la lista de gráficos es opcional, y el resumen. En el resumen nosotros debemos escribir, la palabra dice resumen, está estipulado que un resumen lleva entre 250 a 300 palabras. Entonces, en el resumen ustedes van a escribir allí los propósitos generales, la metodología, los principales logros que obtuvieron con su investigación. Y la introducción, que es una descripción global de todo el trabajo. Entonces, en la introducción ustedes van a trabajar, si es por momento, que se va a hacer en la estructura del trabajo, bueno, vamos a trabajar por momentos, ¿ok? Esas serían las páginas preliminares. Ok. Vamos a trabajar acá en investigación-acción. Cuando se habla de investigación-acción transformadora, repito, no hay una estructura única. Sin embargo, la universidad nos está presentando esta estructura. Entonces nos hablan del primer momento, ¿ok? El momento 1. Dice, selección de la comunidad y descripción del problema. Ese es un título, pero cada uno de nosotros a ese momento le puede hacer su título de acuerdo a sus intereses. Entonces, de repente yo no quiero escribir descripción de la comunidad porque me parece que es muy frío. Pero yo sí puedo escribir, por ejemplo, ¿cómo se llama aquí la comunidad? Cantarrana. Por ejemplo, conociendo la comunidad de Cantarrana y sus principales potencialidades en el campo educativo, por decir un ejemplo, ¿ok? Entonces yo ahí le coloco en el momento 1 un título, pero a partir de ese título, entonces voy a ir viendo lo que puedo ir haciendo. Entonces ahí aparece selección de la comunidad, argumento, por qué yo seleccioné esa comunidad. Entonces en mi relato pedagógico yo voy a argumentar por qué seleccioné la comunidad de Cantarrana, ¿ok? Después dice, reseña histórica de la institución, y en este caso yo puedo hacer una reseña histórica de la comunidad, y si estoy en el INSEE y mi trabajo sale y surge desde el INSEE, entonces bueno, ¿cuál es una reseña histórica de lo que es el INSEE? Y si aquí el INSEE tiene un nombre particular, entonces ¿por qué el INSEE de Yaracuy tiene ese epónimo y cuál es una reseña histórica del epónimo? Ahora bien, alguien me preguntará, profesora, ¿y eso lo puedo hacer por separado? No, eso puede ser un solo texto, pero también le coloco un subtítulo, ¿verdad? El título general, y después eso vendría siendo un subtítulo.
que yo sé que de la creatividad de ustedes van a surgir esos subtítulos bien interesantes, que cuando alguien lea nada más el subtítulo, se emocione de ver qué es lo que va a aparecer en todo ese escrito que está allí. Después viene el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer en el diagnóstico? El diagnóstico, lo primero que nosotros tenemos que buscar es definiciones por autores de lo que significa un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, indicar para qué se realiza el diagnóstico, describir el escenario donde se desarrolla la institución, la comunidad, la parroquia, el estado, el lugar donde estamos, ¿ok? Después dice una definición de lo que es técnica, qué técnica estoy usando por un autor, como también interpretación por parte de los investigadores, ¿ok? O sea, no es que voy a escribir definiciones y las voy a dejar ahí, sino definiciones, pero interpretadas por cada uno de ustedes que en este momento son los investigadores. Después viene describir las técnicas empleadas para obtener la información, datos, para detectar, para jerarquizar, escoger y analizar el problema. Nosotros tenemos que ubicar un problema. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer una investigación decimos, ¿cómo yo detecto el problema? ¿Qué problema es el que yo voy a investigar? Entonces tengo que tener todos esos elementos para yo determinar el problema. Entonces una idea sería, amigas y amigos, primero, saber que quiero hacer una investigación. Algunos ya están adentrados en lo que es en el trabajo de investigación de los que están acá, pero los que no están, porque van a obtener su título de técnico superior o de licenciado, entonces primero tienen que buscar qué es un problema. Pero resulta que nos están diciendo que trabajamos con el método de investigación, acción, participante. Entonces, yo como investigadora de acción participante no puedo pararme aquí y decir, el problema que vamos a trabajar es X. No, tengo que tener una comunidad. Y la comunidad, en esa jerarquización que yo hago de los problemas, es la que me va a decir a mí qué problema vamos a abordar. Y junto con esa comunidad, que puede ser de docentes, puede ser de personal obrero, puede ser de personal administrativo, puede ser de la radio comunitaria, puede ser de los medios digitales, de alternativos, o sea, puede ser de cualquier temática, pero es esa comunidad con la que yo estoy trabajando, por eso se pide que ustedes estén inmersos en la comunidad, porque es desde allí donde va a surgir esa problemática. Entonces alguien me dirá que está en la zona educativa, ¿y cómo yo hago en la zona educativa? Bueno, usted trabaja con la gente de la zona educativa, esa es su comunidad. Pero yo quiero incluir desde la zona educativa otras comunidades, entonces ahí viene mi parte de ver cómo yo me gano a esa gente, ¿verdad? Para que trabaje conmigo. ¿Cómo sería el término? Los involucro, cómo los comprometo. Más de involucrar es comprometer. Más allá de involucrar es comprometer. Entonces, ¿cómo yo comprometo a un grupo de personas que de repente tienen una visión sobre una problemática que la comparten conmigo y que queremos de una u otra manera buscarle alternativas para transformar? Entonces, ahí es, diría yo, uno de los pasos más importantes que ustedes tienen que hacer. La ubicación de la problemática a trabajar. Métodos hay muchos. Yo como investigadora puedo ver el problema y decir, bueno, yo voy a trabajar con este problema. Ok, eso es factible. Pero recuerden que no estamos en un paradigma cuantitativista, ¿verdad? El investigador está aquí arriba y ve la situación desde arriba. No, estamos en un paradigma cualitativo que el investigador se tiene que comprometer e involucrar en la situación a transformar. Ahí está donde digo yo que es lo bonito de este tipo de investigación.
que nosotros realmente nos comprometemos con el colectivo que está presente y que quiere transformar una realidad social. Por ejemplo, cómo los movimientos feministas, por ejemplo, han logrado hasta los momentos lo que ellos han logrado, porque han trabajado con grupos, con personas comprometidas con una ideología y desde ellos mismos, desde sus interiores, desde sus necesidades, desde sus percepciones, proponen las alternativas y proponen los planes de acción a seguir, ¿me entienden? Entonces eso es importante para la parte de seleccionar y escoger y analizar el problema. Entonces, una vez que yo tengo ya analizado y escogido el problema y que yo lo pueda redactar en ese diagnóstico, entonces, bueno, ya es un camino andado. Ya hay un camino andado. Después dice, cada técnica debe estar sustentada por un autor y por la interpretación de los investigadores. Ejemplo, la observación, las entrevistas que pueden ser libres, estructuradas o semiestructuradas, y lluvia de ideas, árbol de problemas, mesa redonda, foda, entre otras que ustedes puedan considerar. Entonces, cada técnica debe estar. Aquí dice, cada técnica debe estar sustentada por un autor. O sea, cuando yo hablo de la observación, yo puedo sustentar la observación con un autor. Cuando hablo de entrevistas semiestructuradas, sustento lo que es entrevistas semiestructuradas por un autor. ¿Okay? Según Freire, según Fernández, tal cosa. Según el método que uno vaya a utilizar, profesor. Claro, según el método que ustedes vayan a utilizar. Y aquí ustedes pueden utilizar diversos métodos, ¿ok? Diversas técnicas. Entonces, porque por ejemplo, de repente yo, si quiero llegar a una comunidad, de repente porque quiero trabajar con esa comunidad, pero realmente no pertenezco a esa comunidad, ¿cómo haría yo para llegar a esa comunidad, para trabajar con ellos? Entonces, lo primero es hacer una visita y hacer unas entrevistas y ganarme la comunidad. O sea, buscar la empatía con la gente que voy a trabajar. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer eso. Yo digo, bueno, yo quisiera saber cómo trabaja en el Arístides Rojas los grupos de interés, se llaman ahorita así, ¿verdad? De recreación, participación y... se me fue el nombre. Bueno, ¿cómo se trabaja ahorita en pandemia con esos grupos? Creación, recreación y producción. Gracias. Creación, recreación y producción. ¿Cómo en pandemia se está trabajando con esos grupos de interés? Entonces, ¿qué debo hacer? De repente para mí eso es un problema interesante. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, ¿a dónde me tengo que acercar? Yo no estoy en el Arístides ahorita, pero me tengo que acercar allá. Y me tengo que acercar entrevistando, empezando de repente por los directivos, pero de repente puedo empezar a entrevistar a estudiantes, ¿verdad? A estudiantes, porque no puedo decir, no, tengo que llegar primero a los directivos. No, yo puedo empezar a trabajar con los mismos estudiantes. Y desde los mismos estudiantes empiezo a obtener información. Y desde esa información y esas entrevistas estructuradas o semiestructuradas que yo empiece a hacer, entonces voy ganando adeptos, ¿verdad? Que se van comprometiendo conmigo para visualizar qué es lo que se está haciendo. Y cuando determino que de repente, entre comillas, no se está haciendo nada, entonces ahí está mi problemática. Entonces mi problemática ahora es cómo lograr en pandemia, por ejemplo, la participación de los estudiantes en esos grupos de interés, voy a llamarlos así. ¿Ok? Gracias. Después viene, bueno, descripción del problema, ya más o menos les he dicho en lo que les dije ahorita, de lo general a lo particular. Contextualización del problema
al tomar en cuenta los síntomas, causa, consecuencia y la acción estratégica que buscará beneficiar la transformación de la problemática abordada. Al finalizar se plantean las interrogantes de la investigación. Recuerden que cada investigación tiene unas interrogantes que uno las llama científicas, puede ser, o interrogantes de investigación. Entonces, cuando yo ya he hecho el análisis, ya tengo la problemática, ya he hecho entrevistas, ya he andado un poco de pasos, entonces, y me senté a escribir mi problemática, ahí yo digo, en todo ese recorrido, al final, después de que se han hecho, se ha llamado a los representantes para la líquide, se ha no sé qué cosas, se han hecho miles de cosas para que los representantes y los estudiantes cumplan con los grupos de interés y recreación y participación. Entonces vienen mis preguntas. ¿Cómo lograr, por ejemplo, realmente la participación de los estudiantes en esos grupos de interés? Esa podría ser una pregunta. Entonces vienen mis preguntas de investigación. Alguien preguntaría, ¿cuántas preguntas de investigación podemos hacer? Yo siempre sugiero, uno puede hacer una pregunta de investigación general, o sea, una pregunta general. Pero en investigación-acción muchas veces es importante hacer preguntas, unas 3 o 4 preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas son las que me van a llevar a mí a los propósitos, ¿ok? A plantearme los propósitos. Entonces, ¿cuántas preguntas? Cada investigador va a decidir cuántas preguntas. Es necesario para mí, yo particularmente le diría, hagan 3 o 4 preguntas. Y de ahí surgen, repito nuevamente, los propósitos o objetivos de la investigación. En investigación cualitativa, la mayoría de los autores coinciden que se debe ya hablar de propósitos. Sin embargo, hay libros que hablan de objetivos. Ok. Aquí me habla ahora los propósitos de las estrategias, propósito general y propósitos específicos. Repito, esa es una estructura que muchas veces la van a conseguir así. Sin embargo, ustedes pueden escribir simplemente propósitos de la investigación y escriben 3 propósitos. Entonces no habría un propósito general como un objetivo general, ¿me entienden? Porque en investigación cuantitativa sí se habla de objetivo general y después del objetivo general, los objetivos específicos me dan respuesta al objetivo general. En este caso, ustedes simplemente pueden trabajar con 3 o 4 propósitos y ya, y no trabajan con propósitos generales. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, dice ahí, son los propósitos que van a dar respuesta a las interrogantes planteadas. Elaborar un plan de acción. Ese es como un ejemplo. Cuando yo hablo de los propósitos, entonces los propósitos tienen que escribirse o redactarse en forma de accionar, de acciones. ¿Ok? Entonces yo le escribí ahí en rojo, lo que está ahí en rojo es como un ejemplo. Elaborar un plan de acción, que pueden ser talleres, donde pueden haber talleres, teatro, charlas, visitas casa a casa, caminatas, siembra de árboles, o sea, una cantidad de acciones que fortalezcan la vinculación de las comunidades a las actividades académicas. ¿Verdad? Entonces, eso podría ser un ejemplo de un propósito. Y cada uno, de acuerdo a su problemática, pues tiene que ir escribiendo sus propósitos. Pero repito, lo importante primero es hacerse las interrogantes que ustedes luego los van a llevar a propósito. Gracias. Ok. Después viene justificación de la acción estratégica. Repito, estoy haciendo como cómo quedaría la estructura del trabajo, ¿no? Impacto de la acción estratégica en cuanto a aspectos tales como social, educativo, metodológico, teórico. Hacer énfasis en la transformación
Ahí yo les coloqué de la educación de jóvenes, adultos y adultos, adultas y adultos. Pero aquí hay personas que son de desarrollo institucional. Entonces no es nada más en educación de jóvenes, adultas y adultos, sino que es en función de la transformación que ustedes quieran realizar. Entonces, el impacto, la justificación. Hay muchos autores, ahí yo coloqué algunos, ¿verdad? Pero hay autores que ustedes buscan cómo escribir una justificación. Entonces le aparece por aspectos. Entonces uno puede escribir la justificación por aspectos. Por ejemplo, escribo el aspecto metodológico. ¿Cómo justifico yo mi investigación, la investigación que estoy realizando desde lo metodológico? ¿Cómo la justifico, por ejemplo, desde lo teórico? Desde lo teórico, ¿en qué va a aportar mi investigación a la parte teórica? ¿Ves? Desde lo social, ¿qué impacto social tiene mi investigación en la comunidad? Por ejemplo, si yo trabajo con los medios comunitarios, y hiciera un trabajo de investigación con los medios comunitarios y, por ejemplo, el INSES y los medios comunitarios, ¿qué impacto social tiene ese trabajo con los medios comunitarios en el INSES, por ejemplo? Entonces, es de acuerdo a la investigación. Y hay otro aspecto que de repente ustedes cuando revisen por ejemplo, desde lo pedagógico podría salir, desde lo educativo lo tengo ahí, desde lo social, si el trabajo tiene que ver con salud, por ejemplo, desde la salud. Entonces, todos los aspectos van a variar y no son, ojo, no son esos los únicos aspectos, eso es lo que quiero que quede claro, que esos son algunos. Y líneas de investigación. Para la universidad tenemos, creo que son 23 líneas de investigación. La profe me afirma que sí. Son 23 líneas de investigación. Yo coloqué ahí algunas, ¿ok? Para no colocar las 23. Entonces, cuando después de la justificación, nosotros hacemos un párrafo o 2 párrafos, lo que sea necesario, para colocar la línea de investigación. Entonces, por ejemplo, desde el currículo, si mi línea de investigación tiene que ver con currículo, en qué es lo que aporta esa investigación al currículo. Desde la gestión escolar, desde el desempeño institucional, por ejemplo, desarrollo institucional, tiene que ver mucho con el desempeño institucional, ¿no? Desde la dirección, desde la evaluación y supervisión educativa, desde el poder comunal escolar, desde la educación y trabajo, desde el pensamiento nuestroamericano, de la integración educativa de la familia en el proceso educativo. Ahorita en pandemia es fundamental. O sea, en parte nosotros hemos logrado, a través, el Ministerio de Educación ha logrado ese trabajo tan bonito que se hace desde la familia, ¿verdad? En el proceso de pandemia, ¿cómo es que se llama? Cada familia una escuela. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio de Educación ha venido trabajando con esa temática, con la integración educativa de la familia a la escuela. Entonces eso ahorita se ha fortalecido. Y qué interesante que de repente alguno de ustedes pueda trabajar una temática de esas. Sería muy novedoso para. Momento 2. Marco referencial. ¿Verdad que si yo le coloco marco referencial así suena muy frío? Ahora, si cada uno de ustedes le coloca a eso, porque por ejemplo en investigación cuantitativa uno dice referencias teóricas o lo teórico, ¿verdad? Aquí nos están colocando marco referencial. Pero si nosotros le colocamos, no sé, adentrándonos al conocimiento teórico sobre la participación comunitaria en la escuela, por decir algo. Entonces de repente ese marco referencial que se ve como tan frío allí,
cambia. Y la persona que va a leer el trabajo se motiva más a revisar. Entonces, bueno, es una estructura y ustedes le van a ir dando su forma y yo digo que los trabajos uno los personaliza. ¿Ok? Entonces, bueno, en el marco referencial no van otras cosas sino estudios previos, bases teóricas, bases legales y glosario de términos. En los estudios previos son lo que uno llama antecedentes, ¿verdad? Y bueno, se dice que los antecedentes deben, eso lo dicen los libros de metodología, y yo lo repito aquí también, deben ser actualizados. Ahora bien, particularmente en él, piensa que depende del estudio previo que ustedes vayan a colocar. Porque si hay un estudio previo, por ejemplo, si yo requiero como estudio previo colocar, no sé, a Luis Beltrán Prieto Figueroa, porque fue uno de los impulsadores del INSEE y de la creación del INSEE, para no decir que fue el de la creación, sí fue el que impulsó la creación del INSEE, y para mí es fundamental colocarlo como un antecedente. Entonces, bueno, para mí es válido ese antecedente. Pero ¿qué pasa ahí? Que el investigador, que son ustedes, cada uno de ustedes, debe saber defender esa posición ante las personas que le lean el trabajo. ¿Ok? Y decir el por qué usted está colocando a ese maestro como un antecedente en su trabajo. Ok, hay una estructura para colocar los antecedentes. Por lo general uno coloca, son estructuras, eso lo puede usted también revisar desde la parte teórica, cómo escribir un antecedente, y por lo general uno coloca el autor, el año, la universidad o al que fue presentado ese trabajo de investigación, el título, los principales objetivos o propósitos y las principales conclusiones. Y después de colocar eso, entonces viene un párrafo que es escrito por ustedes, donde van a indicar qué le aporta ese antecedente a la investigación que usted está realizando. ¿Ok? ¿Cuál es el aporte? Ustedes tienen que pensar en que los aportes tienen que ser por lo mínimo metodológico, podría ser un aporte, teórico, podría ser otro aporte, y depende de la investigación. De repente, si yo necesito un aporte desde lo social, yo busco una investigación, o sea, depende del trabajo. Por eso no les puedo decir, pero de forma general sería eso. Por lo general, esos trabajos le aportan al mío desde lo metodológico y desde lo teórico. Yo quiero afianzar, por ejemplo, sobre participación ciudadana, y me conseguí un trabajo que tiene que ver con participación ciudadana. Bueno, yo redacto un párrafo donde yo digo que el trabajo me aporta en función de que el investigador de ese trabajo realizó un concepto sobre participación ciudadana que indica tal cosa, y que eso contribuye y fortalece mi investigación. Más o menos por ahí deben ir esos aportes. Estos son los estudios previos, las bases teóricas. Entonces dice allí, teoría que yo desde hace rato digo que veo borroso, y es porque no está bien. Eso lo van a cortar ahora sí. Teorías que sustentan el estudio y ayudan a orientar los aspectos más resaltantes del trabajo, teniendo relación con las variables presentes en la investigación. Díganme en algún título que de repente a ustedes se les haya ocurrido, o alguna temática con la que ustedes estén trabajando. Ajá. Usted es el señor Pepe. Maestro técnico productivo INSEE. La que yo más o menos he estado tratando el desarrollo de la certificación de saberes al personal de la biblioteca Felipe Infante. Okay. Entonces él quiere trabajar con certificación
de saberes. Entonces, si yo voy a buscar estudios que me ayuden a orientar esos aspectos más acertantes, él tiene que buscar los teóricos que hablen de lo que es una certificación de saber. Y él puede partir de lo que son saberes. Y después de que parta de lo que son saberes, entonces él va introduciéndose en esa parte teórica hasta conseguir lo que es certificación de saberes. La profe Lilian está trabajando con participación e integración comunitaria. Entonces, la profe Lilian necesariamente en esos aspectos teóricos tiene que hablar de lo que es participación e integración comunitaria. Entonces ella tiene que buscar autores reconocidos, no es que Nelva Mora dijo, no, es un autor reconocido que sea bastante citado, bastante reconocido, de que hable de participación. Entonces ella puede partir de ahí, de lo que es participación y de lo que es integración, pero luego ella tiene que entrelazar esos dos conceptos. ¿Ves? Y además ella dice, dígame su título, profe, más o menos, la parte de Conocimiento del componente de participación e integración comunitaria. para fortalecer. Para fortalecer el trabajo, el desarrollo Potencial de los estudiantes. Ajá. Ella, en su trabajo, ella quiere buscar desarrollar la parte potencial de los estudiantes. Entonces yo le decía a ella, ¿qué parte potencial? Entonces ahí empiezo yo a investigar, ¿verdad? ¿Qué es potencia? ¿O qué es la parte potencial que yo quiero desde lo humano? Bueno, entonces busco la parte teórica que me indique sobre eso. Entonces en la parte teórica yo tengo que fortalecer todo mi trabajo. Y ahí van a estar las variables en estudio o las dimensiones, porque también podemos hablar de dimensiones. Entonces hay variables, si hiciéramos un trabajo cuantitativo, uno hace un cuadro de operacionalización de la variable y de ahí surgen las dimensiones, la variable, las dimensiones y los indicadores, ¿verdad? Nosotros aquí podríamos llegar hasta lo que es dimensión, ¿ok? Y podría decir, bueno, yo puedo trabajar con 3 dimensiones, y si no, con 1 o 2 variables. Y eso es lo que voy a desarrollar yo en esa parte de bases teóricas. Bases legales. En las bases legales me da risa porque la gente viene y escribe un poco de cosas allí y cuando usted le dice, ajá, pero ¿en qué le contribuye este artículo de la Constitución al trabajo que usted está haciendo? Entonces resulta que no tiene ninguna relación. Entonces ustedes van a buscar las bases legales que realmente tengan relación o que sustenten el trabajo que ustedes están realizando. No es escribir un tratado de bases legales ahí, que cuando yo lo reviso, cualquier persona lo revisa, no me dice nada. No me está diciendo qué es lo que me está sustentando esas bases legales. Entonces la gente empieza desde la Constitución, la ley de procedimientos administrativos, la LOMNA, bueno, y mete tú ese poco de cosas ahí. Entonces no, ahí dice, son las necesarias, o sea, las que realmente me van a sustentar. Y si ninguna me sustenta nada, pues no coloco nada de bases legales. Pero no voy a colocar ahí una base legal que no me está aportando a lo que yo quiero. ¿Okay? Sin embargo, yo sí creo que hay bases legales para la gran mayoría de las cosas que uno hace. Y el glosario de términos, realiza un glosario si considera pertinente ampliar los conceptos de palabras claras en la investigación. Tampoco es obligatorio ese glosario de términos, o por lo mínimo para Nelva. O de repente llega el tutor de ustedes y dice, sí hay que hacerlo. Bueno, ustedes lo hacen. ¿Qué queremos nosotros aquí? Facilitarle a ustedes
la realización, la escritura, la redacción, o sea, con esto, de su trabajo de investigación. Momento 3. Recorrido metodológico. Perdón. Recorrido metodológico. Es decir, ¿cuál fue la metodología que se siguió para realizar el trabajo de investigación? ¿O qué metodología yo voy a usar para realizar el trabajo de investigación? Recuerden que nos están diciendo que trabajemos con investigación, acción participativa, transformadora. Ya ustedes han leído sobre eso porque, bueno, dentro de las temáticas que nosotros hemos mandado en las planificaciones está que ustedes deben haber abordado esa temática. Y el paradigma sociocrítico. Ok, sin alardear mucho sobre lo que es la investigación acción transformadora y el paradigma sociocrítico, ellos dos van de la mano, ¿ok? ¿Por qué van de la mano? Porque ellos surgen de la necesidad de resolver problemas sociales, problemas de las comunidades, problemas que nos están afectando en determinada comunidad. Entonces, por eso es que esos paradigmas, tanto el paradigma sociocrítico va de la mano con lo que es investigación, acción participante, transformadora. ¿Alguien me puede decir aquí así lo que es investigación, acción, participación, transformadora? Según su interpretación, no según ningún autor. Cuando se habla de investigación o acción participativa y transformadora es porque se requiere un cambio, que lo que está realizando de verdad transforme, o sea, que se cambie lo que se quiere realizar. Muy bien. ¿Quién más? A través de un método, por ejemplo, nosotros trabajamos el método de Federcorp, que es donde entonces investigamos, analizamos, encuestas, buscamos la necesidad de dicha colectividad. Un ejemplo fácil es un curso de panadería. No es la misma formación que yo puedo dar acá, pero que puedo dar en el Estado Medio, por muchas diferencias. Ok. ¿Alguien más? Estar en un territorio, sea cual sea físico o estructurado, y entrar, ver una problemática, buscar la solución y dar una transformación real. O sea, que se vea el cambio. Y quienes se involucran en ese cambio también salgan beneficiados, porque esa es la razón de ser, ¿verdad? Incluyéndome. Se supone que para eso me involucro en la investigación. Muy bien. La novedad. Ajá. Bueno, la investigación acción es importante porque el investigador forma parte de la investigación. O sea, debe estar, como dijo la compañera, es el principal, o sea, la principal personaje que debe estar involucrada para poder dar una solución a un problema determinado. Muy bien. O sea, ustedes están en lo cierto, ¿verdad? Lo interesante, digo yo, de la investigación, acción participante, transformadora, es el compromiso de los actores sociales con los que ustedes van a trabajar. ¿Cuántos son esos actores sociales? 2, 3, 4. ¿Ok? El número va a variar de acuerdo a la problemática, de repente de acuerdo a ustedes mismos, de acuerdo al sitio donde se haga. De repente nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación, acción transformadora en toda una comunidad, pero no se nos involucran y no se nos comprometen toda la comunidad de Cantarrana. Pero sí se puede involucrar la gente del Consejo Comunal, sí se puede involucrar de repente la gente de alguna iglesia, puede ser católica o de cualquier religión. Se puede involucrar algún movimiento feminista que haya, sexo diverso, se puede involucrar
se puede involucrar la institución, pero personas, ¿me entienden? O sea, sabemos que si yo voy a hacer un trabajo en Cantarrana, no es que yo voy a tener a todos los 1000 o no sé cuántos miles de personas que viven en Cantarrana comprometidos, pero sí va a haber una gran cantidad de personas que se van a comprometer con nosotros. Entonces todo eso va a depender de la sensibilización que previo a ustedes como investigadores puedan hacer. Entonces un primer momento, mire que ya vamos en el tercero, un primer paso que ustedes pueden hacer para después de haber obtenido el problema, un primer plan de acción es cómo sensibilizar a la comunidad y cómo yo ganarme personas, no que se involucren, que se comprometan conmigo a realizar ese proceso de investigación. Entonces, hay veces que personas que piensan que la investigación acción participante es muy, pero muy fácil de hacerlo. Y es hacer un plan de acción y aplicarlo y ya. Pues yo les digo que no es que sea difícil, pero no es así tan sencillo como de hacer un solo plan de acción y ya. Son muchas acciones, no les voy a decir cuántas acciones porque eso va a depender de la problemática, pero son muchas acciones las que ustedes, o muchos planes de acción, los que ustedes pueden implementar. Pero lo más importante no es que Henry haga el plan de acción y lo lleve para la comunidad a aplicarlo allá. ¿Eso sería un trabajo de investigación? No, ¿verdad? Lo importante es que Henry se siente con los comprometidos en el proceso de investigación y hagan ese plan de acción. Y digan, ok, necesitamos seguir concientizando a la gente con el uso de la mascarilla. Entonces, ok, vamos a hacer un plan de acción para la comunidad y vamos a hacer un recorrido casa a casa. Y vamos a dictar charlas, a hacer el recorrido, a pegar trípticos, a sacar como es en el periódico digital, a utilizar la radio comunitaria, o sea, hacer todo eso. ¿Vieron? De repente para una acción hay muchas tareas. Entonces son muchas las actividades que se pueden hacer. Entonces yo no necesariamente tengo, o sea, no es un solo plan de acción. Eso lo voy a decir más adelante también. Técnicas e instrumentos para recolectar la información, describir y contrastar con autores cuáles sean las técnicas más apropiadas para la investigación, acción participante y transformadora. ¿Qué instrumentos va a utilizar para recolectar la información? Ojo, todo argumentado por autores. Entonces aquí es importante que nosotros vayamos trabajando con diversos autores. O sea, no es que la profe Nelva dijo tal cosa y entonces eso es lo que yo escribí allá, no. Tratamiento de la información, presentación de la información. Determinar cómo va a tratar la información, cómo, cuándo y dónde. También argumentar con autores y vincular a la experiencia y al contexto. Describir cómo será presentada la información, bueno, y argumentar con autores. O sea, todos nosotros lo tenemos que argumentar. Por eso existe lo que se llama la dialéctica materialista, ¿verdad? Que nos dicen que hay un par dialéctico entre la teoría y la práctica. Entonces nosotros, todo lo que hagamos, tenemos que buscar cómo la parte teórica nos sustenta eso que nosotros estamos escribiendo o haciendo. Y cómo desde nuestro trabajo nosotros le estamos aportando a esa parte teórica. Porque nosotros bebemos desde los teóricos, pero cuando hacemos este proceso de investigación, nosotros también estamos aportando a esa teoría. Y aquí hay un modelo de un plan de acción estratégico que se los coloqué allí como por
que tengan un modelo. Sin embargo, no es el único, ustedes lo pueden hacer ustedes mismos. Ahí dice, por ejemplo, ahí yo coloqué propósito general. Recuerden, si ustedes lo están haciendo por propósitos, por cada propósito que coloquen, debería ir un plan de acción. Entonces, en el propósito, vamos a poner que sea un propósito general, yo lo escribo, después dice, ahí dice propósitos específicos, expresar logros, ¿qué dice ahí? Deseos posibles de obtener. O sea, eso es lo que yo voy a expresar aquí. Es la solución propuesta a un problema. Es imprescindible que pueda alcanzarse. O sea, yo no puedo colocar en mi plan de acción cosas que sean imposibles que yo las pueda hacer. O sea, yo no puedo colocar allí, por ejemplo, grabar un video, ¿verdad? Y para mí sea imposible grabar un video. Entonces yo tengo que colocar ahí grabar un video, pero yo tengo que buscar todos los medios posibles de cómo hacer yo para grabar ese video. Hacer un grupo de teatro o hacer una presentación teatral, yo tengo que buscar cómo hacer la presentación teatral, de quién me voy a valer, a quién voy a buscar, qué personas me pueden apoyar. ¿Ven? Entonces todos los propósitos que ustedes coloquen allí son propósitos factibles de hacer. Y las acciones, de acuerdo al propósito, no van a salir una acción, van a salir muchas acciones. O sea, lo ideal es que salgan muchas acciones o tareas. Bueno, los responsables, ¿quiénes van a ser los responsables? No me voy a colocar yo como investigadora nada más. Ahí tiene que haber los responsables, porque ya yo ahí tengo que tener un equipo de investigación, que algunos lo llaman el grupo base de investigación. Son las personas que ustedes lograron sensibilizar para trabajar el problema con ustedes, ¿ok? Ahí diría yo que está, de repente para algunos, lo más difícil, en cómo sensibilizar a las personas para lograr transformar una situación que se esté viviendo. Pero bueno, ese es el trabajo de investigación que ustedes van a realizar y tienen que lograr, buscar la manera de hacerlo. Bueno, movimiento 4 es implementación de la acción. Ahí no escribí mucho. Se escribe la definición por un autor y se contextualiza por el investigador. Además debe describir con detalle las acciones, cada una, qué fue lo que hicieron, cómo las cumplieron. O sea, ahí viene, diría yo, la redacción de cada uno de ustedes. Y deben tener una forma de describir bastante elocuente. Un profe que yo tuve me decía, ustedes tienen que leer mucho las novelas de Corín Tellado, y donde describen, y un hombre alto, buen mozo, con la tez morena, con una gorra negra y camisa de cuadro. Entonces yo, leyendo, me lo imagino, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos que colocar cómo ustedes hicieron ese trabajo en la comunidad, cómo llegar. Hay personas, vamos a colocar nombres de personas que nos trabajaron, no es necesario. Nosotros podemos usar seudónimos, ¿verdad? Con esas personas. No es necesario que yo coloque Henry Fernández y Lilian Fernández, no. Yo a ellos, cuando llego a un acuerdo con ellos, y no necesito escribirles los nombres de ellos en mi trabajo de investigación. Sin embargo, si ellos están de acuerdo, lo podemos hacer. Debe mencionar objetivos, día, hora, lugar, actores involucrados, acciones, impacto, validado por el respaldo de las evidencias fotográficas plenamente identificadas. También de asistencias, oficios, comunicados, convocatorias que se incorporarán en cada acción realizada y no en los anexos. ¿Ok? Entonces nosotros
si ya estamos describiendo allí, nosotros ahí en ese momento podemos colocar todo lo que hicimos. Bueno, queríamos sensibilizar a la comunidad para el uso correcto del tapaboca. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Todo lo que hicimos. Enviamos comunicaciones a no sé quién, llegamos y conversamos con el Consejo Comunal, nos atendió el del Comité de Educación, y voy describiendo todo lo que fui haciendo. Y bueno, gracias a Dios creo que la gran mayoría ahorita pues cuenta con un teléfono inteligente, entre comillas, y pueden tomar fotografías. Pero los que no podemos, de repente que no tengamos un teléfono inteligente, pues nos apoyamos con el mismo del Consejo Comunal, que de repente sí lo tenga, que nos lo envía al correo. O sea, tenemos que buscar las alternativas para hacer. Ahorita hay más, mire, yo les digo ahorita, la gente dice que no. Yo hice mi maestría más o menos en el año 95. ¿Ustedes ya habían nacido? Más o menos, ¿ves? Entonces, en el año 95 más o menos. Y yo trabajé con investigación, acción participante. Y era realmente un tabú, por decirlo de otra manera, trabajar con ese tipo de investigación. Muy, muy, muy difícil. Y yo le digo, no fue fácil, pero lo logré. Entonces es cuestión de proponerse. Y yo trabajé fue con muchachos de tercer año de la Escuela Básica Tiuna. En ese entonces recuerdo mucho a mis muchachos, recuerdo mucho lo que hicimos. Yo tenía que ir, por ejemplo, en horas de la tarde a la Tiuna, que nosotros trabajábamos horario corrido, pero yo iba en horas de la tarde a hacer trabajo con los muchachos. Era mi interés, ¿verdad? Y como es mi interés, entonces yo busco la manera de hacer. Entonces no es difícil. O sea, no nos pongamos en el camino, como es piedra, que nosotros sabemos que las podemos quitar. Ok, pasemos. Momento 5, ya terminamos prácticamente. Evaluación y reflexión sobre la estrategia implementada. Entonces aquí viene la definición por un autor, la contextualización por los investigadores, y se debe describir en detalle los indicadores de evaluación utilizados, asimismo las acciones de mayor impacto consolidadas que permitan la reflexión. Se pueden usar cuadros, gráficos comparativos, entre otras técnicas o modelos que le permitirán, ahí dice permitirán evaluar, se comprueba el alcance de los objetivos propuestos. Nosotros tenemos una situación real, que fue la que conseguimos en el diagnóstico, ¿verdad? Y nosotros nos imaginamos una situación ideal, a qué queremos llegar. Entonces aquí, en esta evaluación y reflexión, nosotros vamos a ir viendo cómo es que lo queremos tener. Esa es la ideal. Y vamos viendo si llegamos a lo ideal. Y si no llegamos, porque en investigación acción participante pasa eso, que no llegamos a lo que queremos, sino que luego surge otro, porque es una espiral de acción, ¿verdad? Pero hay un momento de corte de la investigación que ustedes tienen que entregar su trabajo y hasta ahí llega en este caso ese momento, ¿verdad? Hasta ahí. Eso no significa que si ustedes se comprometieron tanto con la comunidad, ustedes se olviden de la comunidad y se pierdan, ¿no? Tienen que seguir trabajando con la comunidad. Y los que están en el PNF y van para la maestría, para la especialización luego, bueno, ¿cómo continúo yo con este trabajo de investigación para la especialización? ¿Y qué otros logros puedo hacer para la maestría? ¿Y qué otra cosa puedo hacer para el doctorado? Entonces, bueno, creo que hasta aquí llegué a los momentos C. Momento C, conclusiones, aportes y sugerencias. Mi profesor tutor en ese entonces, recuerdo que me decía que en investigación-acción no se colocan conclusiones, que las conclusiones
las hace el lector del trabajo. Sin embargo, en la estructura que nos manda la universidad aparece conclusiones, aportes y sugerencias. Bueno, vamos a hacer unas conclusiones, las conclusiones que ustedes consideran que llegaron y los aportes que ustedes están considerando que pueden dar desde ese trabajo de investigación y las sugerencias para nuevas acciones a seguir. ¿Okay? Nosotros vemos cómo el gobierno nacional invierte en información sobre el uso del tapabocas, sobre el uso de las medidas de bioseguridad. Y vamos por la calle y nos damos cuenta que no están usando esas medidas de bioseguridad adecuadamente. Yo ahorita cuando venía en la camionetica que venía, la señora que venía al lado mío no traía tapabocas, no lo traía. La señora que estaba delante con el esposo y una bebé traían el tapabocas, pero aquí, de barbilla. El chofer también lo llevaba de barbilla. Otro señor que estaba delante también. Entonces uno dice, tanto que se invierte en publicidad, ¿verdad? Para educarnos, porque esa es una forma, esa es educación. Y muchos aún todavía no usamos el tapabocas correctamente. Y no seguimos la medida de seguridad como debe ser. Entonces, bueno, es importante eso. Referencias. Debe incluir solo las obras que se citen o comenten en el texto y que hayan sido consultadas directamente por el estudiante, cualquier sea su naturaleza, impresa, electrónica o audiovisual. Yo les sugiero aquí que busquen las normas APA y se guíen por las normas APA para que todos tengan esa misma estructura. Sin embargo, yo misma, yo creé mis mismas normas cuando hice mi trabajo de doctorado y bueno, yo hice mis mismas normas. Cuando me preguntaron por quién había hecho las normas, yo le dije, no, las hice yo de esa manera. Porque yo digo que colocar el puro apellido de una persona me parece que no es. Por ejemplo, Mora N. Pueden haber muchas Mora N, ¿verdad que sí? En cambio, si yo coloco Mora Nelva y escribo lo que Nelva escribió en algún momento, entonces ya ahí la persona sabe de quién se trata. O sea, es más, yo digo, es más visible saber de quién se trata. Creo que aquí vienen algunas consideraciones. Dice, en las recomendaciones de los trabajos especiales de grado de educación de jóvenes, adultos y adultas, se orienta a que la estructura se orientó, esto fue que se orientó, que la estructura fuera por fases, por momentos o fases, y se le pudiera dar un subtítulo a cada momento o a cada fase. Más o menos eso es lo que yo traté de hacer hoy con ustedes, ¿verdad? Que a cada momento ustedes le den un subtítulo. En cada momento pueden haber fases. Ojo, cuando ustedes estén escribiendo, de repente, la profe dijo eso, sí, porque en cada momento pueden haber fases. Por ejemplo, una fase del diagnóstico podría ser acercamiento a la comunidad. Esa fue la primera fase, cómo yo me acerqué a la comunidad. Y después puede haber otra segunda fase que puede ser compromiso de la comunidad. Esa puede ser otra fase. Entonces ustedes van redactando su trabajo, diría yo, de una manera más organizada. Profe, disculpe. Nosotros habíamos... Disculpe, profe, allí también iría como una de las fases de la ubicación geográfica, pudiera ser también... Cuando usted hace la reseña histórica de la comunidad, usted habla de la comunidad, ahí va eso. Nosotros habíamos dado estas orientaciones, dice. Se orienta a que su estructura de trabajo en momentos o fases se le pueden dar subtítulos. De esta forma me parece interesante y le daría originalidad a cada relato pedagógico. Por ejemplo, en vez de que todas escriban implementación de la acción para la transformación, que podría ser un subtítulo,
cuando yo voy a hacer, ya creo que es el momento 4, que voy a implementar la acción, entonces de repente, bueno, redacten un subtítulo en el que indiquen, por ejemplo, la matemática es fundamental para la vida. ¿Ves? ¿Por qué la matemática? Porque yo soy profesora de matemática, ¿verdad? Y mi trabajo de grado, de tesis de maestría los dos han sido relacionados con la matemática. La matemática es fundamental para la vida. Ese podría ser un subtítulo, de acuerdo a mi trabajo de investigación, a lo que yo esté investigando. Cambiando la visión sobre la matemática. Mi trabajo de maestría fue algo así como el liderazgo transformador, una alternativa para lograr un cambio de actitud de los alumnos hacia la matemática. Porque por lo general a las personas de matemáticas nos ven así como un ogro, ¿verdad? Una cosa rara. Y resulta que no somos nosotros un ogro ni una cosa rara. Es que de repente no tenemos, o sea, todo el mundo habla de la matemática y desde pequeñitos los niños les van creando una aversión hacia la matemática. Y por cierto, cuando uno dice soy de matemática, uno siente que la gente hace así y resulta que no. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en ese entonces nosotros logramos, los muchachos pues, lograron relacionar el toque de tambor de Veróes con la matemática. Lograron relacionar, eso fue en el 95-96, lograron relacionar, creo que estaba el Mundial de Fútbol 96, no recuerdo ni. Lograron relacionar todos los aspectos del Mundial de Fútbol de ese entonces con la matemática. Lograron relacionar juegos de básquet con la matemática. O sea, y eran muchachos de tercer año. Entonces, cuando uno ve que un estudiante puede hacer eso, esa es la parte de interdisciplinariedad. Y es que nosotros estamos viviendo en una parte social. Entonces aquí se involucra mucho lo que es la parte de la teoría crítica, que no somos un ente aislado, sino que somos un ente social. Ahora bien, escribí ahí, como es un trabajo personal en donde el estudiante debe plasmar sus experiencias, vivencias y su interrelación con la comunidad y contexto de estudio, es decir, darle a cada capítulo un título especial. O sea, les refuerzo esto, que tenga que ver con el trabajo, pero que recoja la esencia del mismo y de su autor o autora, o de su investigador o investigadora. También puede colocar algún pensamiento de un autor que considere puede apoyar su relato. Con esta finalizamos. Aquí hay un ejemplo ahí del momento 1. Al encuentro de la comunidad del Caribe. Y esta realidad en el contexto. Entonces ese podría ser un ejemplo. Le coloco un pensamiento de un autor, en este caso Freire, que dice: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformar. Entonces, bueno, ahí vendría un subtítulo, selección de la comunidad, el diagnóstico y conociendo sobre la organización comunal de la comunidad del Chavito. O sea, ese es un ejemplo, pues. ¿Qué es lo que quiero conocer? Bueno, eso es lo que yo voy a escribir ahí. Bueno, mis amigas y mis amigos, estoy a la orden. Cualquier pregunta, interrogante, aclaratoria, duda que ustedes tengan a bien hacer, trataremos de responder.